Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Relevante y el Club de los Aquellos. Ahora podemos conversar con Liliana Colanzi, ella es autora boliviana que está en la Internacional del Libro de Lima y le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para esta entrevista. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Aquí estoy regresando a Perú después de 5 años y aprovechando para visitar stands, librerías y llevarme libros de la feria. Me encanta, qué bueno, me encanta. Quería empezar la conversación tocando un tema que me parece sumamente importante porque vi en una entrevista que te hizo, me parece, F, en el que tú contabas que cuando te sentabas a escribir tú no necesariamente sabías cómo acababa la historia, sino que más bien lo ibas descubriendo a manera que ibas escribiendo. Y quería hacerte esa consulta, ¿cómo es esa experiencia de escribir sin saber cómo acaban las cosas? Para mí la escritura es un viaje Ujú, hacia lo desconocido y no me interesa sentarme a escribir si ya tengo clarísimo la dirección que va a tomar mi relato. En ese sentido, mi método es diferente al de otros escritores que más bien necesitan cierta dirección para ponerse a escribir. Para mí más bien escribir es viajar a zonas desconocidas a las que recién la escritura me va a poder descubrir, ¿no? Y ujú. parto más de imágenes o de intuiciones que de ideas muy concretas acerca de la trama o incluso de los personajes. Y en ese sentido, mis cuentos sufren muchas mutaciones a lo largo de diferentes procesos de escritura y me llevan a zonas totalmente insospechadas, ¿no? Cada uno de los relatos de este libro ha partido de alguna imagen en la que se esconde eh, alguna cuestión que me convoca, que me incomoda, que me intriga, y a partir de ello va surgiendo todo lo demás. Por darte un ejemplo, el cuento Atomito, Ujú. que es un cuento acerca de adolescentes que viven cerca de una central nuclear en el Alto, partió de la imagen muy muy pequeña de dos mujeres, una madre y una hija, que se sentaban a tejer juntas. Yo estaba pensando en algunos cuentos de Silvina Ocampo que me gustan mucho, en los que hay costureras, como Clotilde y Fran, o Las vestiduras peligrosas, o El vestido de terciopelo. Entonces estos cuentos me llevaron a la imagen de dos mujeres no costureras, pero sí tejedoras, y Ajá. a partir de allí se fue materializando lo que había alrededor de estas mujeres, que era un lugar amenazante y contaminante, que de alguna manera contrastaba con esta imagen, con esta sensación de cercanía, de complicidad, de calidez que emana del acto de tejer juntas, ¿no? Pero no tenía claro las diferentes capas del relato, como la central nuclear, los elementos futuristas, las influencias asiáticas. Todo eso fue eh, surgiendo con el proceso de escritura y también con el proceso de reescritura, que para mí es muy importante. Ujú. Y me imagino que además en ese proceso de descubrir, de viajar, te permite sorprenderte. Quiero decir, hay momentos en los que de pronto te das cuenta que la historia tomó un rumbo inesperado completamente que no habías previsto y que dices, bueno, es lo que la historia demanda, es lo que la historia requiere. Siempre me lleva, de hecho, por caminos muy inesperados. Ahora, algunas veces esos caminos funcionan y otras veces, muchas veces, no. Ah, Eh, de hecho, para mí es importante tratar de poner en diálogo dos elementos que aparentemente no tengan relación entre sí. Si volvemos al ejemplo anterior, al de Atomito, que tiene que ver una central nuclear con dos mujeres que están tejiendo, ¿no? ajá. Entonces, tirar en el cuento dos
elementos que supuestamente pertenecen a diferentes realidades o a diferentes temporalidades, es lo que para mí va armando la estructura del relato. Ahora hay algunas veces en las que tiro ingredientes que no funcionan, ¿no? Eso también pasa y puede ser frustrante, pero para mí es un desafío justamente hacer que estos ingredientes supuestamente opuestos dialoguen. De acuerdo. Has mencionado también en anteriores oportunidades que tus cuentos son un reflejo de las cosas que te interesan y también de tus ideas políticas. En ese sentido, quería preguntarte, ¿el cuento es político? ¿El cuento sirve como plataforma para dejar sentada alguna posición política? Eh, el cuento sí es un reflejo de cosas que me interesan, incluyendo cuestiones políticas, pero no refleja necesariamente mis posturas políticas, ¿no? Muchas veces están protagonizados, de hecho, por personajes que piensan de una manera radicalmente distinta a mí, porque eh, creo que el ejercicio de escritura es ponerse en los zapatos de otras personas que representan valores o ideas o ideologías que pueden estar muy lejos de las que tú, eh, de las cosas en las que tú crees, ¿no? Ah, Pero sí se van colando en las atmósferas de mis cuentos. Cosas que me andan rondando, que me andan preocupando, ¿no? Creo que, por ejemplo, la cuestión medioambiental es un signo, una marca de nuestro tiempo que es imposible de eludir porque está allí como amenaza. Para algunas personas esta amenaza pareciera mucho más lejana, ¿no? Pero sin embargo hemos visto en estos meses que las temperaturas en Europa, por ejemplo, han roto récord. muchísimos récords y han afectado a millones de personas y en esos casos son gente que está viviendo ya los efectos muy concretos del cambio climático, ¿no? Entonces, para mí como escritora es imposible sustraerme a esta realidad y se va colando en mis relatos de alguna que otra manera, ¿no? En mis cuentos está la preocupación por la huella que estamos dejando como especie, eh, sobre todo en aquellos cuentos que hacen alusión a la radiación, que son dos, ¿no? Pero también hay una curiosidad por pensar el planeta eh, en una escala temporal que nos excede como especie y tratar de imaginarlo cómo habría podido ser antes de que aparezcamos los seres humanos y cómo podría ser después, en un tiempo profundo de millones de años, en los que las criaturas que pueblan la Tierra hayan mutado, como inevitablemente todo lo que existe va a mutar, ¿no? En ese sentido, hay un interés, por ejemplo, político por pensar cuál es la consecuencia de nuestro paso por este planeta, pero también hay un interés por que la literatura pueda descentrar esa preeminencia de lo humano y hacernos ver que solo somos una pequeña parte de la historia de este planeta, ni qué decir de la historia del cosmos, ¿no? Y del cosmos, y que en ese sentido la literatura nos puede ayudar a pensar, digamos, en la realidad de otras criaturas con las cuales compartimos el planeta y en espacios temporales que nos hagan notar nuestra insignificancia, ¿no? Sí, somos un grano de arena en un espacio infinito. Quería hacerte la consulta. En el 2010 publicaste Vacaciones Permanentes y quería saber si tú reconoces algún tipo de cambio, de diferencia entre la autora que de hace 12 años que publicaba Vacaciones Permanentes y ahora con Ustedes brillan en la oscuridad, si
si de repente tu método, si de repente tu paciencia, si de repente tu manera de abordar algunos temas ha cambiado. Por supuesto, los cuentos de vacaciones permanentes son cuentos escritos en un modo realista, mientras que los dos libros que he publicado después, Nuestro Mundo Muerto y Ustedes Brillan en lo Oscuro, son cuentos escritos desde la ciencia ficción, el fantástico y el horror, ¿no? Y en ese sentido ha sido un cambio de sensibilidad bastante significativo. Hay algunos vínculos que todavía mantengo con ese primer libro, como la presencia de personajes jóvenes, de adolescentes, ¿no? Que se repiten en mis siguientes libros, pero ya desde otros lugares y desde otros paisajes. Por otro lado, los cuentos de vacaciones permanentes estaban situados en paisajes más urbanos, mientras que en mis otros libros me, me trasladé a zonas menos exploradas en la literatura, a paisajes rurales e incluso a paisajes marcianos, ¿no? En ese sentido, eh, me moví a la exploración de otros espacios que no estaban allí en ese primer libro. Ujú. Has dicho que de no ser escritora habría sido botánica. Ujú. ¿De dónde te nace esa vena por la botánica? Yo estaba estudiando biología al mismo tiempo que estudiaba comunicación en Bolivia. Lo que sucedió es que terminé primero la carrera de comunicación y tuve que empezar a trabajar, por lo cual debí abandonar la carrera de biología que no tenía horarios muy compatibles con una persona que tenía un trabajo de planta en un periódico, ¿no? Como Claro. era mi caso en aquella época. Eh, pero yo estaba totalmente fascinada con la exploración del mundo vegetal, también me interesaba el reino de los hongos, que es tan increíblemente extraño, y las plantas me parecen seres eh, fascinantes precisamente porque están muy alejadas de nosotros como especie, ¿no? Nos es más fácil empatizar o entender a un perro, a un Ujú. gato, qué sé yo, una vaca, un caballo. Sin embargo, no tenemos la misma empatía cuando se trata, qué sé yo, de un insecto y con una planta que es un ser que en apariencia no se mueve, ¿no? Digo en apariencia porque en realidad las plantas se están moviendo todo el tiempo, solo que no percibimos muchas veces estos movimientos. Con las plantas no hay esa proximidad porque no compartimos tantas características y justamente esta, eh, esta vida de las plantas que es tan diferente a la nuestra, a mí me llama la atención. Por ejemplo, la capacidad de un árbol para hacer comunidad con una cantidad impresionante de insectos, de hongos, a la vez de pájaros y de otras criaturas que encuentran su refugio allí, me parece increíble, ¿no? De la misma manera en que pensamos a los árboles como individuos aislados, sin embargo hay toda una vida subterránea de las raíces en la que los árboles están comunicando de manera fascinantes entre sí, en las que se están pasando información sobre amenazas y en las que están compartiendo recursos también, ¿no? Entonces, para mí pensar en los árboles es un poco tratar de imaginar una vida que se nos presenta de una manera casi alienígena. ¿Qué te sumó, si es que algo te sumó, tu paso por el periódico para convertirte en escritora? A mí el periodismo me gustó siempre bastante como profesión porque yo soy una persona tímida. Sin embargo,
me encanta escuchar historias de otras personas y el periodismo me daba la posición ideal para escuchar esas historias, en el sentido que yo era la persona que preguntaba y escuchaba o miraba, observaba, ¿no? Y no la que hablaba. Ah, Eh, y eso como escritora fue bastante enriquecedor porque el periodismo me llevó a lugares a los que yo probablemente no habría ido por mi cuenta, y que nutrió también mi literatura, mi escritura, ¿no? Tengo un cuento del libro anterior que se llama Chaco, que está basado en un viaje que hice como periodista a cubrir el carnaval guaraní del Chaco, y en el que entré en contacto con un personaje de la comunidad guaraní, que es la persona más anciana de la comunidad y que está a cargo de guardar la memoria de la comunidad, que se llama el Ñeilla, el guardián de la palabra, y que cuenta la historia de los guaraní, pero no a partir de sucesos cronológicos y, no sé, la creación oficial del pueblo, qué sé yo, sino a partir de sus mitos, ¿no? Y este tipo de relación con la palabra fue la que inspiró mi cuento Chaco. mm, Entonces sí, mis viajes como periodista o las personas con las que entré en contacto como periodista también hicieron su camino en algunos de mis cuentos, pero yo diría que el periodismo también fue un entrenamiento en la forma de escuchar, en la forma de mirar, y también me enseñó a no tener vergüenza de seguir preguntando, incluso detalles que parecerían insignificantes o de hacer preguntas supuestamente tontas, porque a veces la pregunta más sencilla puede desatar una respuesta que no esperabas, ¿no? es verdad, claramente que sí. Liliana, has mencionado que las editoriales grandes podrían aprender de las editoriales pequeñas en su esfuerzo por dar a conocer a nuevos autores. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué crees que podrían aprender las editoriales grandes de las editoriales independientes y más pequeñas? Bueno, las editoriales consolidadas, las transnacionales, generalmente eh, se roban los autores, ¿no? Ujú. De de las editoriales independientes, que son en realidad las que hacen el trabajo más difícil, más complicado, de apostar por un autor emergente, por una voz nueva y darla a conocer de cero, ¿no? Ese Ya. trabajo es muy valioso porque todos hemos estado en aquel lugar en algún momento, en el lugar en el que nadie nos conoce, en el lugar de tener que presentar un primer libro, ¿no? En el lugar en el que no hay, digamos, reseñas de tus libros, en el que no eres conocido por nadie. Y en, allí tiene un lugar fundamental el trabajo de las editoriales independientes, que además funcionan como vínculo eh, entre diferentes países, ¿no? Yo he conocido a muchos autores que admiro y respeto, justamente a través de la labor de estas editoriales, ¿no? Pienso desde Diego Zúñiga hasta Marina Clos, o Brenda Navarro, por nombrar algunos, que son autores a los que llegué a partir de este trabajo de hormigas, si podemos llamarlo así, de editoriales independientes, ¿no? Y mi experiencia ha sido muy positiva en ese sentido, y mis libros han podido llegar a países a los que jamás soñé que iban a llegar, ¿no? Todo gracias al trabajo de estas editoriales que me han publicado en Argentina, en Bolivia,
en Perú, en Costa Rica, en México, en Colombia. Qué bien, qué importante eso, Liliana. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Siempre es bueno conversar contigo y espero que te quedes un poco más en Lima y que además puedas volver pronto. Gracias, muchísimas gracias, Daniel.